Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Delta Force Mobile. Primero que nada, deja tu poderoso like, suscríbete, que es lo más importante, y hoy tengo excelentes noticias. Como ustedes saben, vamos a tener una actualización muy importante dentro del juego, y una de ellas es que vamos a utilizar también mando dentro de Delta Force Mobile. Hoy estamos ahorita en Delta Force en PC, porque ahorita de momento el mando solo se puede utilizar en Delta Force en PC, pero solo se puede en conflicto bélico. En mando creo que va a pasar lo mismo, o sea, a ver. La actualización correspondiente, como ustedes saben, están haciendo prueba. El mando ya está mapeado en conflicto bélico como tal. Yo estuve incluso, ¿se acuerdan del video que les mostré de cómo usar el mando usando un mapeador? Pero actualmente se puede utilizar el mando en PC. Obviamente, si te vas a configuraciones, como puedes visualizar en controles, aquí tenés todo. O sea, incluso la configuración. Pero me decís, dentro, ¿por qué el juego no ha salido en consola si ya hay opción para mando? Sencillo, porque aún no se ha mapeado 100% para el modo extracción, el modo operaciones, que es un buen modo de juego y necesitan mapear todo eso en el mando. Imagínate, loco, cómo mapeas eso actualmente en Delta Force Mobile. A ver, las actualizaciones correspondientes que se vienen llega el 16 de mayo. Se va a poder conseguir la 725 y la K437, que es como 1 kilo. Es cierto que se pueden conseguir en el modo operaciones llegando a cementería en lo que es represa cero. Pero hay una posibilidad del 0.0000001% de conseguir las armas y lograr extraer. Estamos de acuerdo en ello, cosa que me parece perfecto. Pero lo que yo sé que muchos quieren es lo de los mandos, la rotación de mapas, que también están llegando los nuevos mapas que van a añadir, como lo que es Space City. Entre otras cosas más que van a añadir completamente al juego, cosa que me parece perfecto. Y si miramos en el apartado de configuraciones de ajuste, ya actualmente con lo que es el mapeado como tal, podemos visualizar de que en el apartado de controles aquí tenemos todo mapeado tal cual como es, incluso en español actualmente como debería de ser. O sea, no es nada fuera de lo común, incluso tenemos un sistema de control predeterminado, incluso la calibración. Hay cosas que aún se están puliendo, así que bueno, ya veremos qué termina pasando hasta cierto punto para que ustedes sepan cómo va el enfoque del juego, cosa que me parece perfecto. Entonces, más las actualizaciones correspondientes, más todo lo que hemos visto, pues está bien. O sea, como puedes ver, mira, o sea, como puedes ver en lo que es, en la parte de la pantalla, todo eso va a ser igual, imagino, para móvil. Esto se va a añadir para móvil, así que podemos seleccionar incluso el apartado de texto. Ya básicamente el mapeado está casi listo. Mira, te puedes ir exactamente a la parte de las colecciones y te salen las colecciones. O sea, tal cual. Todo normal, en la parte de eventos, aquí incluso podemos ver lo de los eventos. O sea, podés navegar por el menú, como puedes visualizar. Todo esto está aquí actualmente. Ahorita ya lo dije, estamos en PC, pero esto se va a añadir también a móvil. Y la versión de consola va a salir cuando ya esté mapeado el modo operaciones. A menos de que quieran sacar el juego solo con conflicto bélico, con el mapeado como tal. Mira, puedes navegar tranquilamente por los menús sin problema, ni pena, ni gloria. Así, ahí lo puedes ver incluso. Te salen los compañeros. Y sí, para los que pregunten, actualmente, tal cual, y lo quiero decir así. ¿Cómo les explico sencillamente esto? Hay cross-save, o sea, básicamente todo lo que vos haces, pues se pasa actualmente al juego, tal cual, cosa que me parece muy bien. O sea, 10 de 10 ahí, ya te la dejo caer. En fin, incluso te salen las amistades, aquí te salen las amistades y más. Así que, pues bueno, en fin, vamos a una partida para mostrarles cómo se puede jugar comando en lo que es PC. Claro, ni tan mal, per, ni tan mal. Uy. No, hay uno. Estoy dando todo aquí. Tiro acá. Estoy también. Ya más o menos le voy agarrando los controles. Son un poco... No estoy ahí, lo quería revivir. No estoy ahí también. Arriba, ¿no? Estoy también. Estoy también. Uy, ya, hay mucha gente arriba. Está bien, sí, loco. Está bien, está chido. Que está bien, loco. O sea, está perfecto, muy bueno para acá. O sea que no hay de qué preocuparse. Con las actualizaciones correspondientes, este juego va a ser brutal en consola también. Y para la gente que quiere usar mando. Gente que, mira, yo que no he jugado ni... Es la primera partida, literalmente, que juego con mando, loco. O sea, yo que es la primera partida que juego con mando, ni tan mal, loco. Ni tan mal, loco.
Están mal. Me curo. Muerto ahí arriba. Muerto ahí abajo. Muerto ahí también arriba. Es de que no es tan complicado aprender a jugar esto, la verdad. Pensé que iba a ser más complicado, pero no. O sea, para la gente que usa mando, se le va a hacer súper sencilla, loco, la verdad. Aquí hay uno a la izquierda. Hay otro más aquí. Perfecto. No noto mucho aim assist, la verdad. Por ahora me está costando más. Es más fácil en COD, loco, te lo digo en serio. Aquí no noto tanto aim assist, loco. Yo te lo digo, loco. Si notara mucho aim assist te lo digo, pero no noto mucho aim assist. Y ando usando la misma clase que uso en móvil también. Uy, está abajo, loco. No, o sea, está 10 de 10, loco. Está 10 de 10. Usar el mando está... Oye, no tengo ninguna pega, loco. Está muy currado. Muy currado. Está muy bien hecho, loco. O sea, sí que no se preocupen que el soporte de mando nativo lo va a meter muy bien. Solo es que lo meta con una actualización, porque esto ya está listo. Aunque sea solo en conflicto bélico para empezar, pues, pero... Peor es nada, estamos de acuerdo, ¿verdad? Se siente rico, loco, ¿verdad? Normal. No es tan complicado como muchos pensaban. Me hace recordar la época de Battlefield 3, 4, loco. Sí, o sea, ¿no? Complicado no lo siento, loco. Manejarlo, fíjate que te acostumbras rápido. Ahí no le vas a dar, mentira. Obviamente ando usando a D-Wall para que se me haga más sencillo. Mierda, me quedé sin balas de la pistola, no lo había recargado. No, pero está coronado, 10 de 10, loco. O sea, es la primera vez que uso el mando. Y esto tenía que decirlo y hablarlo con las actualizaciones correspondientes, que se van a venir básicamente el 16 de mayo. Entonces, hay que ponerle voluntad, loco. Además de todos los eventos que van a añadir. Me sirve esto porque visualmente se ve diferente. Obviamente no vas a comparar la potencia de una PC con un celular, estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, estamos de acuerdo en ello. Pues es que es diferente. Supuestamente estoy jugando los gráficos al máximo, supuestamente, no sé si... Y eso que era de verdad, bro. Hay uno aquí abajo. No, esto por cierto. Vamos a poner esto aquí y me voy a tirar esto aquí. Era una asistencia ahí, ¿no? Vamos a ver. Ya lo mataron. Our forces have taken full control of Objective Echo. Be advised, enemy troops are attacking Objective Foxtrot. Pero... Objective Charlie 2 has been captured by the enemy. Allied forces are engaging at Objective Alpha. The enemy is attacking Objective Echo. Allied forces are engaging at Objective Alpha. Estamos perdiendo aquí. Smoke screen incoming.
Bueno, como se han dado cuenta, vamos a tener muchas actualizaciones. Una vez que vamos a poder utilizar mandos, seguramente ya en móvil, también como lo que pasa actualmente en la versión de PC, que ya está bien mapeado actualmente el modo conflicto bélico. Seguramente el modo operaciones no lo vayan a incluir hasta que el juego se lance en consolas, porque recuerden que eso es lo que falta en consola para que el juego se lance, básicamente mapear el mando en operaciones. Por eso es que no lo han lanzado en consolas, porque tienen que mapear el modo operaciones, pero el modo conflicto bélico ya está mapeado al 100% y puedes utilizarlo y puedes jugar tranquilamente con lo que es actualmente pues el juego como tal, cosa que me parece perfecto. En fin, además de actualizaciones correspondientes y todo lo que va a estar llegando exactamente el día 16 de mayo, exactamente estamos a, bueno, 5 días de que salga esa actualización. Veremos también qué más añaden. Vamos a ver si meten ya el soporte para mando para la gente que quiere utilizarlo, además de las actualizaciones correspondientes, como utilizar la escopeta 725 y el fusil de asalto K437, entre más eventos, optimizaciones y rendimientos dentro del juego oficializadas por parte de Delta Force Mobile. Nos vemos en el siguiente video, claro que sí.